Hallo zusammen, hola, bienvenidos a un nuevo video de Alemán con Janine. Hoy veremos el Perfekt. El Perfekt es la forma de pasado más importante en alemán. ¿Cuándo usamos el Perfekt? El Perfekt lo usamos si queremos hablar en pasado. Para hablar siempre se usa el Perfekt y también para escribir mensajes y cartas. Primero vamos a ver cómo se forma el Perfekt con haben. Aquí tenemos el verbo haben, que significa tener, a la izquierda en alemán, a la derecha en español. El verbo haben significa tener. Pero para formar el Perfekt necesitamos el verbo haben como un verbo auxiliar y en este caso no significa tener, sino que es igual al verbo haber en español. Lo ves aquí también a la izquierda en alemán y a la derecha en español. Vamos a ver aquí cómo se forma. Tenemos el verbo haben y escogí otro verbo que es kochen en ese caso. Entonces el verbo kochen sería ahora gekocht, cocinado. Entonces así diríamos, yo he cocinado. Ich habe gekocht. Bien, ¿y cómo se forma exactamente? Si tenemos un verbo regular, entonces tenemos que escoger la raíz del verbo. Ya sabemos que la raíz del verbo es lo que se queda siempre igual. Básicamente podemos quitar la en al final del verbo kochen y nos quedamos con koch. Esa sería la raíz. Entonces empezamos con añadirle un ge al principio, después la raíz, el koch y una t. Y eso nos da el participio 2, que así le decimos a la forma pasada del verbo. Gekocht es igual a cocinado. Tal como en español, donde solamente tenemos que modificar el verbo haber según en qué persona estamos hablando, en alemán también solamente tenemos que cambiar el verbo haben. Si estoy hablando yo es ich habe, si estoy diciendo algo con du es du hast, pero el gekocht se queda igual para todas las personas, tal como el cocinado en español. Te quiero dar ese consejo. Yo sé que en español se usaría más yo cociné una sopa, no yo he cocinado una sopa. Esa forma de tiempo se usa menos en español, pero en alemán es la que se usa. Entonces te recomiendo que cuando tú quieres hablar algo en alemán, siempre pienses de esa forma. ¿Por qué? Porque así vas a pensar que necesitas 2 verbos, no uno, y eso te ayuda a la hora de traducirlo al alemán. Beispiele, ejemplos. Primero tenemos que ver la estructura de la oración. Ya sabemos que normalmente es bastante diferente que en español. Bien, aquí tenemos esta oración. Ich habe eine Suppe gekocht. Yo he cocinado una sopa. Vemos que el verbo conjugado, que en ese caso es el haben, queda en segundo lugar, como siempre. Y el otro verbo queda al final de la oración. Ahora si lo comparamos literalmente, sería en español, yo he una sopa cocinado. Suena fatal, pero tienes que pensar que siempre el verbo conjugado está en segundo lugar y el otro verbo estará al final de la oración. Vamos a ver algunos ejemplos. Verbos regulares, ge más la raíz más una t.
Ich habe Musik gehört. Yo he escuchado música. Du hast ein Haus gekauft. Du has comprado una casa. Sie, es hat Fußball gespielt. Ella, lo ha jugado fútbol. Bien, sabemos que hay verbos que terminan en T o en D, o sea, cuya raíz termina en T o en D. Aquí es lo mismo. GE más raíz más una ET, no solamente una T, una ET. Arbeiten termina en T, sería entonces gearbeitet. Verbos que terminan en iren no llevan GE, solamente terminan en T, siempre. Wir haben bis 20 Uhr gearbeitet. Nosotros hemos trabajado hasta las 8 p.m. Ihr habt Medizin studiert. Vosotros habéis estudiado medicina. Y como siempre existen también verbos irregulares. La única diferencia aquí es que en los verbos irregulares tú ves que puedes usar lo mismo, el GE, la raíz, pero no terminan en T, terminan en EN. El verbo puede quedarse igual, tal como el verbo sehen. Ves que lo único que cambia es que termina en EN. Sin embargo, hay muchos verbos que son irregulares y también dentro de la misma raíz cambian, como por ejemplo, trinken viene siendo getrunken. Esos verbos hay que aprenderlos. Ich habe einen interessanten Film gesehen. Yo he visto una película interesante. Du hast einen Kaffee getrunken. Tú has bebido un café. ¿Te recuerdas? En unos de los videos anteriores hablé de los verbos separables. Entonces, ¿cómo funcionan esos para formar el perfect? Aquí tienes que usar el prefijo, después el GE, la raíz y puede terminar tanto en T si es regular o en EN si es irregular. Por ejemplo, einkaufen sería eingekauft y anrufen, angerufen. Ihr habt im Supermarkt eingekauft. Vosotros habéis comprado en el supermercado. Ich habe meine Oma angerufen. Yo he llamado a mi abuelita. Recordamos que en el mismo video donde expliqué los verbos separables, hemos visto también que existen verbos no separables, pero que tienen un prefijo, como aquí el be o el fer, y eso significa que no se separan. Pero para formar el pasado, o sea, el perfect, es importante reconocerlos, porque esos verbos no llevan GE y terminan en T o en EN. Wir haben ein Museum besucht. Nosotros hemos visitado un museo. Hat die Schlüssel verloren. Él ha perdido las llaves. Por último, queda decir que también a veces el perfect se forma con sein. Eso sucede cuando hay movimiento, o sea, cuando hay un traslado de A a B, o cuando hay un cambio de situación o del estado. Me gusta siempre explicarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, el verbo bañarse. Si uno se baña en el lago, entonces se supone que uno se queda en la orilla. Uno no se aleja mucho, uno se queda en ese área. Pero si uno nada en el lago, uno incluso podría cruzar el lago. O sea, uno va de A a B.
Lo mismo pasa con los verbos bailar o jugar. No bailamos de una ciudad a otra, nos quedamos en un área. Por eso no sería movimiento porque no es un traslado. Cambio de estado o de situación significa, por ejemplo, dormirse, despertarse. Bueno, antes uno estaba dormido, ahora uno está despierto. Esos son cambios de situaciones o de estado. Ahí usaríamos el verbo sein. El perfect con el verbo sein funciona exactamente igual como con el verbo haben, solamente que ya no usamos el verbo haben, sino el verbo sein. Tenemos que conjugarlo según la persona en cual estamos hablando y el verbo puede ser tanto regular como irregular. Ahí tenemos las mismas reglas. Sería, por ejemplo, ich bin gegangen. Yo he ido. Wir sind in die Kirche gegangen. Nosotros hemos ido a la iglesia. Sie sind im See geschwommen. Ellos han nadado en el lago. Der Zug ist angekommen. El tren ha llegado. El perfect es la forma de pasado más importante en alemán. Recuerda que siempre tienes dos verbos, o el haben o el sein, que tienes que conjugar, más otro verbo que va al final de la oración. Se forma con haben o con sein, como el 80% se forma con haben y como un 20% con sein. A continuación podrás ver una lista que elaboré con un alumno hace muchos años para facilitar un poco el aprendizaje, ya que en alemán, si buscas en internet, vas a encontrar muchas listas de perfect, de verbos en perfect, pero siempre son 300 o 500 verbos y al principio nadie va a aprender tantos verbos. Entonces te dejo una lista con los verbos más importantes, también con sus reglas y simplemente tienes que memorizarlos. Ahí verás todos los verbos en infinitivo y en participio 2. Dejaré cada imagen por 15 segundos. Eso te dará tiempo para pausar el video, tomarle una fotografía o apuntar eso en tu cuaderno para memorizarlo. Lista número 1. Todos estos verbos se forman con haben. Lista número 2. He marcado los verbos que se forman con sein. Los demás son con haben. Lista 3. Solamente passieren se forma con sein. Los demás son con haben. Lista número 4. Todos estos verbos se forman con haben. Lista número 5. Todos estos verbos se forman con sein. Lista 6. He marcado dos verbos que van con sein. Los demás se forman con haben. Y lista 7. Aquí todos los verbos se forman con haben. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy. Espero que te haya gustado, que has aprendido mucho y voy a hacer una segunda parte sobre el perfect.
Aunque en este video explicamos ya toda la gramática, tienes listas para memorizar, pero en la parte 2 haré solo ejercicios donde puedes practicar el perfect. Espero que te haya gustado el video. Si ese es el caso, te recomiendo que te suscribas, que le des un like al video y nos vemos pronto para un próximo video. Muchos saludos, bendiciones y ¡tschüss!